Resulta que en el libro del oso, en el capítulo 16 y 19, dice así. No voy a leer todo porque pues el, las palabras, el dialecto que se usaba en ese entonces es diferente. Pero dice el 19, y dicho otra parábola. O sea, lo que quiero dar a entender con esto es de que el relato el relato del Lázaro y el hombre rico es una parábola. Y les voy a dejar aquí abajo en YouTube la cita bíblica del oso, que es la antigua versión, más antigua original que existió, pero que lamentablemente en las Biblias modernas ya no dice y dijo otra parábola, ya no dice parábola, sino no simplemente va y dice, habla sobre el hombre rico y Lázaro, pero no da una explicación de que era una parábola. En otras palabras, el relato del hombre rico y Lázaro es una palabra, vuelvo a repetir, es una parábola, no es algo real, porque si ustedes leen directamente ahí, no dice que Lázaro se fue al cielo, sino dice fue al seno de Abraham. No dice cielo. Y además, la conversación fue entre Abraham y el hombre rico. No fue con el padre ni fue con el hijo. Entonces, vamos a empezar con algunas respuestas sobre este hecho que lamentablemente para acomodar la doctrina de la Iglesia Católica, que probablemente no vamos a tener tiempo de hablar mucho de esto, pero para acomodar la doctrina de la Iglesia Católica sobre el infierno, porque ellos fueron los que criaron, ellos fueron los que inventaron esta idea, esta doctrina sobre Lázaro y el hombre rico de que sí existe un infierno. No fue, no fue exactamente Jesús. No fue Jesús, sino fue la Iglesia Católica. Si no me creen, hay aquí eh, está un poco difícil que yo pueda dejarles abajo, pero voy a tratar de dejarles abajo eh, sobre, sobre este escrito que fue en, en el periódico El País sobre el Papa Francisco revisa la teología del infierno. Oigan lo que dice aquí. Solo en el siglo VI, con San Agustín, nace en la Iglesia la idea de una pena para siempre sin retorno. La Iglesia oficial defiende desde el siglo XV que el castigo del infierno destinado a los pecadores es eterno, idea iniciado en el siglo VI con San Agustín. El Papa Francisco acaba de revisar dicha doctrina católica al afirmar que la Iglesia no condena para siempre. Sin necesidad de grandes encíclicas, con sus charlas habituales, Francisco está llevando a cabo una revisión de la Iglesia para acercarla a las raíces históricas. No voy a leerles todo esto porque es demasiado esto, pero con esto les dejo que esto fue eh, esto fue revisado por el Papa el 21 de febrero del 2015. Queridos amigos, he aquí más una falsa doctrina que fue creada por la Iglesia Católica y lamentablemente las iglesias protestantes la han tomado.
la han adoptado como doctrina, como siempre. Hay un montón de doctrinas que se han adoptado dentro de las iglesias protestantes. No voy a mencionar todas ellas, pero también ahí tienen la doctrina del rapto. La doctrina del rapto fue iniciado, fue inventada o inventado, fue fabricado por jesuitas católicos. Esta doctrina no es originalmente del protestantismo, es exactamente de la Iglesia Católica. Es por eso, amigos, que necesitamos estudiar. Por eso es de que el pasaje, cuando empezamos el antetema, o sea, el tema que estudiamos antes de esto, cuando empezamos ese tema, ahí decía que necesitamos estudiar, necesitamos entender la palabra de Dios. Les voy a leer otra vez lo que dice Pedro. Dice, Primera de Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, estar siempre preparados para dar una respuesta. Porque lamentablemente no conocemos de historia, no conocemos la historia de las doctrinas y nosotros creemos. Por eso ustedes, cuando les dicen a ustedes que hay un infierno, deberían de decir, bueno, vamos a ver la Biblia, vamos a estudiar. Y no nomás agarrar la Biblia y decir, oh, sí, aquí está y ya. No, necesita estudio, necesita un trasfondo. Bueno, para ello debemos seguir el ejemplo inspirado de Jesús. Cristo mismo nos suprimió. Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. La correcta comprensión de lo que dice las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo. La palabra de Dios declara que los muertos nada saben, su odio y su amor han desaparecido. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética. A menos que estemos versados en las Escrituras, correremos el riesgo de ser engañados por el tremendo poder de Satanás, capaz de obrar milagros cuando éste se manifieste en nuestro mundo y de atribuir sus obras a Dios, porque la palabra de Dios declara que, si fuere posible, los mismos escogidos serán engañados, a menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Debemos aferrarnos a nuestra Biblia. Si Satanás puede haceros creer que en la palabra de Dios hay cosas que no son inspiradas, entonces estarás preparados para entrampar nuestras almas. Entonces no tendremos seguridad ni certidumbre precisamente en el tiempo cuando necesitaremos saber cuál es la verdad. Evangelismo, página 184. Ahora se están introduciendo toda clase de engaños. Las verdades más claras de la palabra de Dios están siendo cubiertas por una masa de teorías de hechura humana. Errores mortales se están presentando como la verdad que todos debemos aceptar. La sencillez de la verdad, piedad, ha sido sepultada bajo la tradición. La doctrina de la inmortalidad del alma es un error con el que el enemigo está engañando a los hombres. Este error es casi universal. Esta es una de las mentiras forjadas en las sinagogas del enemigo y es una de las corrientes envenenadas de Babilonia, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:3, 4. Evangelismo, página 183.
El problema de la no inmortalidad del alma también necesita ser tratado con gran cuidado para que al introducir el tema no se despierte una profunda y excitante controversia que cierre la puerta de la futura investigación de la verdad. Se requiere gran sabiduría al tratar con las mentes humanas, aún en la tarea de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza de la cual hemos de dar razón? La esperanza de la vida eterna por medio de Jesucristo. Os espaciáis demasiado en ideas y doctrinas especiales, y el corazón del incrédulo no es enternecido. Tratar de impresionarlo es como golpear hierro frío. Constantemente necesitamos sabiduría para conocer cuándo hablar y cuándo guardar silencio, pero siempre estamos perfectamente seguros al hablar de la esperanza de la vida eterna y cuando el corazón está completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús. Se hará la pregunta: Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Evangelismo, página 183. Queridos amigos, disculpen que esto tomó un poco de tiempo, pero teníamos que eh, hacer terminar este tema, dar un poco de soporte a pruebas de que la historia, o sea, no la historia, sino el relato del hombre rico y Lázaro no es más que una parábola y no es una realidad. ¿Por qué? Porque ya dimos las pruebas. Que en la primera Biblia traducida del latín, en el 1500, la primera Biblia que fue traducida del latín al español, en la Biblia del Oso decía que es una parábola, pero por razones doctrinales, para apoyar la doctrina de la Iglesia Católica, tuvo que quitar esa frase donde dice tuve que emitir y quitar esa frase, esa aclaración donde dice que es parábola, quitarla y dejarla sin explicación para que la gente creyera de que sí, en verdad es, es una realidad de que la gente va al infierno al morir y que la gente va al cielo si es buena gente al morir. Cuando, si usted lee bien, ahí dice que fue al cielo. No dice ahí que fue al cielo, sino dice ahí que fue al seno de Abraham. No dice al cielo. Amigos, que tengan una buena noche. Hasta pronto.